Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Muy bien, pues buenas noches a todos. Tengan ustedes una cordial bienvenida a este evento de los jueves psicológicos. En esta ocasión, el tema que hablaremos son habilidades blandas y su desarrollo. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a las autoridades de las universidades, de la Universidad de Boyacá, a la Magister Nubia Álvarez Vargas, que es coordinadora de prácticas y docente. De la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos acompaña la maestra María de los Milagros Gómez Arenas, que
Coordina las prácticas departamentales de la Facultad de Psicología. De la Universidad César Vallejo, la maestra Leldi Melissa Niño Becerra, que es responsable de estos juegos psicológicos precisamente. Le damos la bienvenida también a nuestros panelistas, a nuestros expertos del día de hoy y a los asistentes en general. Quiero mencionar, antes de continuar, que la asistencia de todas las personas que participamos en este evento, se estará poniendo un link para que sea el medio por el cual nos registremos. Y las preguntas que tengan que hacerse a los panelistas o de cualquier tema que ellos mencionen, las hacemos por medio del chat. ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a continuar o que vamos a utilizar para este jueves psicológico? Vamos a hacer 3 preguntas detonantes. Cambiaremos el orden. Iniciará una persona en primera ocasión, luego cambiaremos el orden a las siguientes. Son 3 preguntas que contestarán los 3 panelistas y posteriormente a esto daremos revisión a las preguntas que se hagan por medio del chat. Voy a permitirme presentar las hojas de vida, las semblanzas de cada uno de los panelistas expertos que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar nos acompaña Adriana Margot Bautista Roa. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en bioética de la Universidad de Santo Tomás, magíster en psicología clínica y de familia por la Universidad de Santo Tomás. Tiene formación complementaria en psicología jurídica y forense, paz y reconciliación y docencia universitaria. También tiene experiencia en investigación en consultoría sistémica y formación de terapeutas. Tiene experiencia laboral como psicóloga clínica y psicóloga organizacional a partir de la dirección del programa de psicología y actualmente cursa el doctorado en psicología en la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida. A continuación, presento a nuestro siguiente panelista. Es Mariela Salinas de la Peña. Ella cuenta con una licenciatura en psicología con acentuación en el área clínica y una maestría en psicología laboral y desarrollo organizacional por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, una certificación internacional como Change Practitioner por parte de PROSI. Más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos, desempeñándose en organizaciones de distinto giro, tanto nacionales como internacionales, principalmente en procesos de reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño y bienestar y desarrollo organizacional. Actualmente se desempeña en una empresa global de manufactura, en la cual tiene a su cargo el desarrollo y la implementación de proyectos a nivel Latinoamérica, y en donde sus principales responsabilidades son el manejo del talento, el bienestar de los empleados en Latinoamérica. Asimismo, forma parte de un proyecto internacional con el rol de Change Agent Communication Advisor, en el cual debe gestionar estrategias para asegurar el éxito de la implementación del nuevo ERP global. Además, se desempeña como docente y tutor en diversas distintas universidades en Nuevo León, con 5 años de experiencia, con impartición de materias como psicología organizacional, capacitación y desarrollo, bienestar y principios de felicidad, manejo de equipos de trabajo, pruebas psicológicas en la empresa y, por último, reclutamiento y selección. Bienvenida, Mariela. Y concluyo la presentación de las hojas de vida con el maestro Armando Santillán Romero. Él es maestro en psicología laboral y organizacional por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene formación en alta dirección en capital humano en el Legade Business School y actualmente trabaja como director de recursos humanos en la empresa Subex Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable. Además, es coordinador de la maestría en psicología laboral y organizacional por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Damos la bienvenida al maestro Armando Santillán también.
Vamos a proceder a hacer las preguntas detonantes. Para la primera pregunta, le voy a pedir de favor que el orden sea la maestra Adriana, posteriormente la maestra Mariela y terminamos con el maestro Armando. La primera pregunta que vamos a hacer en la noche es ¿cuál es la importancia de las habilidades blandas en la actualidad? ¿Son importantes? ¿Y por qué son importantes? Maestra Adriana, si nos hace favor. Bueno, muchísimas gracias, maestro Juan. Bueno, las habilidades blandas realmente pues han sido un desarrollo que se ha venido dando, ¿no? Inicialmente dentro de las organizaciones se vio la importancia más de evaluar todo lo que implicaban los conocimientos y las habilidades que pueden tener las personas para desarrollar X o determinado cargo. Esto pues con el tiempo claramente pues muchas personas llegan con ciertos niveles de conocimientos y pensaría que en la actualidad hay un alto nivel de exigencia y obviamente pues la situación de empleabilidad, ¿no? Hace que los cargos sean muy competitivos. ¿M? Y un aspecto que ha venido haciendo una diferencia particular tiene que ver con las habilidades blandas. Y es que más allá de ver a un profesional con conocimientos y más allá de ver un profesional con ciertas competencias específicas de su profesión, ha implicado ver también un proceso de formación integral, ¿no? De allí que los programas, las universidades nos preocupemos mucho por desarrollar aquello que nosotros definimos como las competencias generales, ¿sí? O las competencias claramente en el desarrollo de la formación integral de los futuros profesionales. ¿M? Entonces, las habilidades blandas tienen allí una importancia significativa porque entramos a ver que no solamente se requiere de ciertos conocimientos y de pronto aptitudes y demás, sino que dentro del desarrollo profesional claramente interactuamos con un grupo de profesionales, no trabajamos solos, ¿cierto? O sea, ese proceso de interacción se dan situaciones de conflicto, ¿sí? Se dan situaciones que exigen también desde la gestión, desde la planeación estratégica de cada una de las organizaciones, poder entrar a resolver situaciones, ¿no? Y de allí que la importancia del trabajo en equipo, la importancia de la comunicación, la importancia del manejo emocional, empiezan a cobrar mucho sentido, mucha relevancia, ¿no? Lo que es el liderazgo, el desarrollo de lo que implica también ser estratégico a partir de este liderazgo. Entonces, vienen siendo como esos valores agregados, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos generales ya que se evalúan, pues ya esto no empezó a ser tan general y tan de pronto que lo notábamos de pronto en algún aspecto, algunos rasgos de personalidad, ¿cierto? Que nos daban algunos de esos indicadores, sino que realmente ahora resulta ser de mayor importancia estas habilidades, ¿no? Entonces, de allí pues que sea importante conocerlas, que sea importante desarrollarlas también y que sea importante de alguna manera poder evaluarlas dentro de los procesos de nuestros empleados, ¿no? De quienes están en las organizaciones, de quienes desarrollan diferentes actividades, ya sean directivos, ya sean eh, funcionarios y empleados de diferentes niveles que cumplan con estas habilidades que les permitan, ¿cierto?, generar un clima organizacional importante, pero también tener en cuenta el proceso y desarrollo de la organización. Entonces, de allí que sea importante y por eso son importantes también. Muchas gracias, maestra Adriana. Destaco entre lo que comentó la importancia de desarrollar una formación integral. Somos personas integrales a final de cuentas. Eso nos obliga, nos compromete a tener una formación integral. Destaco también que esto, además de las habilidades duras, de todo lo que los conocimientos de formación, estos valores agregados son lo que complementa a final de cuentas, es lo que hace nuestro entorno más amigable y más atractivo a final de cuentas. Muchas gracias. Maestra Mariela, si nos responde a la misma pregunta, por favor. ¿Cuál es la Hola, importancia de las habilidades blandas?
Sí, Adelante, por favor. muchas gracias. Bueno, pues sí, definitivamente las habilidades blandas actualmente son muy importantes dentro de la organización. Como nos comentaba nuestra compañera Adriana, antiguamente sí se pensaba que las habilidades técnicas lo eran todo, ¿no? Actualmente sabemos que no es así. Sí, sí nos tenemos que preparar con nuestras habilidades técnicas, tenemos que tener esta experiencia, vaya, en lo que hacemos, pero las habilidades blandas son las que vienen a hacer la diferencia entre el desempeño y qué tanto avanza una persona dentro de la organización. Muchas veces nos preocupamos sobre si no tengo experiencia, no me van a contratar o no voy a hacer bien mi trabajo bueno, es para compartirles que nosotros reclutando no nada más estamos buscando ese tipo de experiencia técnica, sino también estamos viendo esta capacidad de aprendizaje, esta adaptabilidad. Más hoy en día, después de todo lo que ha pasado con el COVID-19, ha sido un año y medio de mucho aprendizaje para nosotros en la organización, porque definitivamente vino a movernos todo. No estábamos preparados, se hizo mucho esfuerzo de parte de la organización para mudarnos a un entorno más digital. Quienes se podían trabajar en casa, trabajan en casa y quienes van a la organización pues tienen que ir. Pero pues nos damos cuenta que hay personas que durante este periodo batallaron mucho para adaptarse. Hubo quienes han sufrido depresión o diversas cuestiones de ansiedad por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces nos dimos cuenta que las habilidades blandas, pues realmente si ya eran significativas, pues aún más. Hay que poner foco en el reclutamiento. ¿Qué habilidades blandas estamos buscando? ¿Cuáles son las habilidades que queremos desarrollar en la organización o estamos buscando para nuestros futuros talentos o personas que son expertas? Entonces, cada vez es más también nuestro esfuerzo, no solo por buscarlo afuera cuando estamos reclutando, sino por desarrollarlo internamente dentro de nuestros empleados. Porque sí, si ya lo sabíamos y sabemos que entre más arriba en una organización tienes que tener más de estas habilidades soft, sabemos que ante una situación actual como la que nos sucedió, pues fue altamente importante este tipo de habilidades, ¿no? Saber cómo adaptarnos, cómo manejar los cambios, poder tener resiliencia, manejar los conflictos de manera efectiva. Bueno, toda esta inteligencia emocional, pues ahora es sumamente importante, más de lo que ya era. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariela. Sí, entre lo que comenta, creo que es muy relevante, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos al nuevo entorno. Y creo que, de acuerdo con lo que comenta, ¿no? Cómo se han acentuado esas habilidades blandas o la necesidad de estas habilidades blandas para competir, para tener lo necesario para poder afrontar las situaciones. Muchas gracias. La misma pregunta para el maestro Armando Santillán. ¿Cuál es la importancia de las habilidades blandas? Por favor. Claro que sí, maestro Juan Muñoz. La ventaja en esta ronda de que me tocó al final es que escuchamos atentamente a mis compañeras. Espero no ser muy redundante, pero quisiera englobar mi participación en esta respuesta retomando algunas relevancias que ya se mencionaron, pero bajo un enfoque un poquito más hacia una línea de tiempo. Hablando sobre el pensamiento administrativo, que es de donde nace al inicio de los conceptos de aptitudes, habilidades, competencias, y ahora bajo el concepto de habilidades blandas. Pero en realidad no han pasado muchos años, han sido 131 años en donde administrativamente hemos estado hablando en las organizaciones de estos conceptos, pero al inicio, en 1890, con la Escuela Clásica de Administración, estaba muy enfocada al pensamiento mecanicista, un aspecto en donde lo más relevante era el resultado, independientemente de lo que sucediera para obtenerlo. Resultado económico, resultado humano, resultado productivo, resultado social. Esto fue cambiando a partir de los siguientes 80 años, en donde evolucionó el pensamiento cognoscitivo, en donde realmente se empezó a ver
que la persona tenía el poder y la capacidad para opinar e influir en los resultados. Y luego llegó la etapa dorada para todos los que somos psicólogos organizacionales con el tema del desarrollo humano, con el aspecto humanista en las organizaciones. Y nos dimos cuenta que no solamente la persona podía pensar e influir en los resultados, sino tenía un corazoncito que latía y que sentía, y que los sentimientos también se podían incluir en los resultados de negocio. Y actualmente, en estos últimos 21 años de la nueva década del nuevo milenio, traemos un pensamiento resiliente. Sinceramente, muchos de nosotros, ya lo comentaron, no pensábamos que íbamos a estar interviniendo no solamente en la escuela, sino en el trabajo y en la vida cotidiana, en la vida familiar, posadas virtuales, reuniones virtuales, graduaciones virtuales, festivos virtuales. Creo que estaba fuera de nuestro alcance. Sin embargo, ya se mencionaba en el pensamiento administrativo de las organizaciones la gran capacidad que deberíamos de tener hacia la resiliencia. Inclusive les comparto, en enero del 2019, participé en una reunión anual en la organización en la que laboro, y esta fue en Mérida, y hablábamos precisamente del pensamiento resiliente en los ejecutivos. El gran reto que teníamos para poder consolidar esa capacidad para poder enfrentar situaciones complejas inimaginadas. Sin embargo, en ese momento no estábamos enfocados hacia un COVID, estábamos enfocados hacia un resultado de negocio, hacia una utilidad o hacia un estado financiero, hacia un objetivo de productividad. Y bueno, bien mencionaron mis colegas, todo esto nos ha permitido funcionar, pensar y retarnos para ser mejores. Gracias, maestro. Gracias a usted, Armando. Quiero comentar, resaltar solamente, excelente línea de tiempo, ¿no? Yo creo que nos ubica en contexto en todo esto. Y la parte final, ¿no? Que hoy en día tendremos que estar capacitando, desarrollando esas habilidades constantemente en nuestros funcionarios, en nuestros empleados en general, porque tenemos que afrontar situaciones día a día y eso no va a cambiar. Creo que cada día va a traer un reto diferente y nos lleva a nuevas preparaciones, nueva formación. Gracias, maestro Armando. Muy bien, paso a la siguiente pregunta y voy a preguntarle en primer lugar a la maestra Mariela Salinas, por favor. Maestra Mariela, en su experiencia, ¿cómo debe una organización enfocarse en el desarrollo de estas habilidades blandas? Hola, sí, muchas gracias. Bueno, pues la organización debe primero detectar cuáles son aquellas habilidades blandas que necesita su organización. Sí hay algunas muy genéricas que solemos buscar, ¿no? Pero también tenemos que saber que cada organización es distinta y cada organización, por ende, va a tener necesidades distintas. Esto tiene que ir ligado con la estrategia de la organización, con el futuro que se está percibiendo dentro de la empresa, para entonces poder ya decir cuáles son las habilidades blandas que necesitamos y empezar a cambiar todos nuestros procesos en base a esto. Es decir, en el proceso de reclutamiento, qué estamos buscando, cómo las vamos a buscar, y en el proceso de desarrollo a nuestras personas que ya son colaboradores, cuáles son las necesidades puntuales de cada uno. Tenemos que tener procesos estructurados donde podamos ser objetivos y realmente darnos cuenta, ok, de estas habilidades blandas que yo estoy buscando, cómo está cada uno de mis empleados, qué programas puedo poner o qué actividades, porque la mayor parte del aprendizaje se hace en base a experiencia y al hacer. Entonces, ¿qué experiencias de aprendizaje les puedo colocar, proyectos, para que ellos vayan desarrollando estas habilidades blandas? Eso ahorita es una labor que estamos haciendo muy arduamente en el Departamento de Recursos Humanos, por lo que ahorita les comentaba, que todo lo que ha pasado ha sido poner foco en este tipo de cuestiones, que tenemos que hacer que en la empresa haya más habilidades blandas. Sí, seguimos reforzando lo técnico, seguimos tratando de desarrollarlo,
pero sin lugar a dudas tenemos que voltear a ver a lo demás y desarrollar habilidades de cambio, desarrollar habilidades de adaptación, de innovación y sobre todo, como comentábamos anteriormente, pues de inteligencia emocional, toda esta autoconciencia y manejo de las emociones para solucionar un conflicto va a ser de lo más importante. Pero de las estrategias es eso, darle foco a nuestros empleados de manera individual, cuál es la necesidad de cada uno para poder entonces hacer algo más individual y tener un plan de desarrollo para cada uno y programas que impulsen internamente la importancia del desarrollo de esto. Y ya. Gracias, maestra Mariela. Sin duda, la importancia de las habilidades blandas que se requieren para tu parte estratégica de organización, creo que es relevante y todas las organizaciones tienden a eso, pero destaco la parte de no olvidar a la parte humana, no olvidar a las personas que integran la organización para el desarrollo de esas habilidades blandas. Muchas gracias. Continúo con la misma pregunta para el maestro Armando Sandía, por favor. Repito la pregunta. En su experiencia, ¿cómo debe una organización enfocarse en el desarrollo de las habilidades blandas? Con mucho gusto, maestro. De hecho, las llamadas habilidades blandas, que platicamos tú y yo muchas veces, son las habilidades más duras y complejas probablemente por consolidar. Entonces, de blandas tiene nomás el concepto. Por eso hablamos de competencias humanas, porque el humano es igual de complejo que lo que queremos desarrollar. Y en ese sentido estricto del pensamiento, hablamos precisamente de desarrollar habilidades y competencias. ¿Qué quiere decir? O sea, en cualquier ejecutivo o cualquier persona que esté a cargo de un proceso, el principal métrico en este concepto debe ser el desarrollo de colaboradores. Para poder realmente estar enfocado en una habilidad o competencia humana, tienes que estar genuinamente interesado porque tu colaborador se desarrolle. Y se desarrolle en todos los sentidos. Se desarrolle como mencionaba la colega Mariela, en habilidades técnicas, habilidades administrativas, habilidades de gestión, de liderazgo. O sea, en ese sentido estricto, lo que ha funcionado en las empresas en las que hemos estado colaborando es poner como primer enfoque el desarrollo de colaboradores. Si tú como ejecutivo tienes claro que tu principal tarea es que tus colaboradores crezcan y se desarrollen, hemos logrado la meta planteada. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias, maestro. Destaco la importancia de la organización para que se enfoque en desarrollar a sus empleados. Y a final de cuentas, creo que una empresa, una organización que se enfoca en desarrollar a sus trabajadores, a sus empleados, va a ser una empresa exitosa. Creo que es la suma de ese desarrollo, esa capacidad puesta en cada una de las personas. Gracias, maestro. Terminamos con la maestra Adriana Margot, por favor. La misma pregunta. En su experiencia, ¿cómo debe una organización enfocarse en el desarrollo de estas habilidades blandas? Bueno, en mi experiencia creería que lo primero que tiene que hacer una organización es reconocer la importancia de las habilidades blandas, ¿no? Bueno, muchas organizaciones se centran en el aspecto de la productividad, en el aspecto de alcanzar la meta, ¿cierto? De lograr los objetivos propuestos. Y en función de eso motiva a los empleados, ¿sí? O sea, una intencionalidad de que dé lo mejor de sí para poder lograr un resultado esperado. Pero a veces pierde dentro de su filosofía y dentro de su propuesta, pues de su planeación estratégica misma, ¿no? No una concepción a profundidad de realmente la importancia que tiene, como lo decía el maestro Armando ahora, el desarrollo de estas habilidades en sus empleados, ¿no? Ahora, aquí en el contexto colombiano, veíamos con todo esto de la pandemia, la reacción de diferentes organizaciones.
y encontrábamos muchas que realmente se preocupaban por el ser humano, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con él? Y cómo como organización y como familia que somos y que muchos dentro de sus aspectos filosóficos plantean, cómo nos unimos para enfrentarnos a estos cambios que nos está midiendo el contexto. ¿M? Pero veíamos otras organizaciones quienes privilegiaban de alguna manera el hecho de cómo mantener la productividad, cómo entonces de pronto nos toca dejar de tener algunos empleados, cómo le damos privilegio a unos o a otros en este proceso del trabajo. Y entonces empezaba a medirse un poco más la estrategia de cómo la organización se mantiene, más no de cuáles son las necesidades que como seres humanos tienen nuestros empleados enfrentando estos cambios y estas situaciones. Entonces, pienso que cuando la pregunta dice cómo debe una organización enfocarse en el desarrollo de estas habilidades, pienso que lo primero que tiene que hacer es realmente ser consciente y tener conciencia de la importancia que esto tiene, ¿no? Y del recurso humano. ¿M? No el recurso humano como cómo lo manejamos, ¿cierto? Estratégicamente para motivarlo y para que rinda, ¿sí? Sino realmente cómo es que todos como organización nos construimos, ¿cierto? A sí mismos, construimos a la organización y construimos al contexto que se relaciona con esta organización. ¿M? Entonces, pienso que eso es un aspecto muy importante de entrada, ¿sí? Claramente está todo el planteamiento que manifestaba la maestra Mariela en el aspecto de cómo definimos el perfil para la selección, ¿cierto? Cómo esto, cuando la organización lo tiene claro, entra a ser un aspecto tan importante que se tiene en cuenta en todo el proceso que tiene la persona en su desarrollo profesional, desde que entra, ¿cierto? En el proceso en el que está durante la organización, el tiempo que está, ¿sí? Y cómo de alguna manera esto permite y desarrolla o genera una evolución también en el proceso profesional de cada uno de las personas, ¿no? Eso por un lado. Y siento que por otro lado, también dentro de este aspecto de capacitación que plantean las organizaciones, es muy importante tener en cuenta el desarrollo de estas habilidades. Muchas veces medimos de entrada, ¿no? Que la persona cumpla, si el cargo es para ser directivo, miremos qué nivel de liderazgo tiene, ¿cierto? Miremos estos rasgos que son característicos y son importantes, pero dentro de ese proceso de capacitación, a veces las organizaciones se olvidan de la importancia que tiene desarrollar estas habilidades blandas. Entonces nos centramos en capacitar con conocimientos, ¿cierto? Con información, con los procedimientos que tienen que seguir los empleados, pero nos olvidamos un poco de que si trabajamos en estas habilidades blandas en nuestros empleados, en nuestros funcionarios, pues muy seguramente esto va a permitir que todos los demás procesos pues se desarrollen de mejor manera, ¿no? Entonces siento que generar esa conciencia, que el tener esa proyección desde la organización puede ser un aspecto que realmente permita a una organización enfocarse en el desarrollo de estas habilidades. Gracias, maestra Diana. Importante la parte de la conciencia. Creo que las organizaciones con conciencia siempre van a tener en cuenta las necesidades de las personas. Y el partir, ¿no? De que el ser humano es ser humano a final de cuentas, no es una persona, pero es un ser humano. Y no olvidar de las necesidades. Y algo interesante, ¿no? Tenemos que partir de que cada persona es diferente, cada ser humano es diferente y tenemos que personalizar. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta. Una pregunta muy relacionada con la actualidad. Y voy a iniciar con el maestro Armando Santillán, por favor. La pregunta es, ¿cuáles son los retos actuales y futuros del desarrollo de habilidades blandas en tiempos de COVID-19? Me acordé de dos libros muy ligeros que usamos siempre en entrenamientos básicos. ¿Dónde quedó mi queso? Y la paradoja de
armadura oxidada. ¿Qué hacer o cómo enfrentar todo lo que estamos viviendo? Aunque ya pasaron, decía la maestra Mariela, ya ha pasado año y medio de esto. Yo creo que ha sido, en perspectiva, mucho más tiempo el que hemos evolucionado, creo yo. Y bueno, para ello quiero compartir un documento, el extracto de un documento que me gustó mucho cuando lo leí, de Harvard Business School, que te habla de los 10 soft skills más demandados en la actualidad. No los voy a leer los 10, no se asusten, ni los voy a leer, nomás voy a mencionar 4, que yo creo que tienen mucho sentido a lo que estamos viviendo los seres humanos, primero, las familias, segundo, y las organizaciones, tercero, en sentido estricto de comportamiento organizacional, individuo, grupo, colectividad. Resiliencia, yo creo que todos estamos de acuerdo. Inclusive se hablaba del milenio de la resiliencia. Flexibilidad, pero las organizaciones están buscando en sus ejecutivos, según este artículo, que tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas formas de trabajar. No lo habíamos visto en los soft skills que manejábamos. Así tan detallado, no. Aprendizaje constante e independiente. Yo dije, ¿cómo? Una habilidad blanda, el aprendizaje constante e independiente, sí, está enfocado a nuevas tecnologías, programas y sistemas. Se requiere como básico de la habilidad o el soft skills, aprender constantemente e independiente. Antes lo llamábamos autoaprendizaje o autodidacta. No, ya es independiente, que tiene una connotación todavía mucho más compleja. Y por último, habilidades digitales. Sí, aunque usted no lo crea, está declarado como una habilidad blanda, tener una habilidad digital. ¿Qué es esto? Ser productivo de forma remota y poder estar siempre a la vanguardia con programas digitales. Un buen ejemplo de lo que ahora las organizaciones a nivel global y mundial requieren en su personal. Gracias, maestro. Al contrario, maestro Armando. Interesante. Incluso creo que muchas organizaciones hoy en día ya hacen su proceso de reclutamiento, selección y hasta la contratación en algún momento dado vía remota. Entonces esas habilidades de las que habla el maestro Armando son sumamente relevantes, ¿no? Las habilidades digitales, las habilidades para el manejo de herramientas remotas. Muchas gracias. Continúo con las preguntas. Voy a continuar con la maestra Adriana Margot. La misma pregunta. ¿Cuáles son los retos actuales y futuros del desarrollo de las habilidades blandas en tiempos de COVID-19? Por favor. Bueno, muy bien. Bueno, hay varios aspectos que estoy con el maestro Armando. Este último que él menciona, que implica un proceso de adaptación, ¿no? Yo parto un poco de entender el concepto de la adaptación, no como qué tengo que hacer yo, ¿cierto?, para adaptarme a algo, sino que siento que es un proceso relacional, ¿no? Las personas se adaptan a nosotros y nosotros nos adaptamos simultáneamente como a todos estos contextos y todo lo que se vive. Entonces siento que esta situación del COVID, pues claramente nos pone en el cuestionamiento inicialmente, a todos nos puso en la dinámica de tener que aprender cosas nuevas. Cuando el maestro Armando habla de esta historia de quién se robó mi queso, ¿no? Plantea claramente, si yo me quedo en el mismo sitio, en el mismo punto y me niego realmente a dar otros pasos, a ver otras oportunidades y otras opciones, pues allí es donde se bloquean, sentiría este proceso de adaptación, de innovación y de resiliencia, que se da. En función de eso, claramente nos pone en el contexto de que tenemos que entrar a desarrollar estas habilidades
Y aquí la inquietud siento es cómo desarrollar estas habilidades vía online, ¿no? O sea, a través de todos estos medios. Cómo yo ejerzo el liderazgo, ¿cierto? A través de una red, ¿sí? A través del internet, a través de una conexión, de una reunión, ¿sí? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se da la comunicación? Siento yo que es algo importante. Estamos acostumbrados a comunicarnos de una manera incluso donde los gestos transmiten muchas cosas. Y pues ahora que nos vemos y todos con el tapabocas, ¿cierto? Pues digamos que vienen otras expresiones a desarrollarse, vienen otras formas de comunicación. Lo veíamos ahora, tenemos que entrar a aprender a manejar todas las conexiones posibles, pero también cómo la comunicación a través de lo digital implica de alguna manera el crecimiento y el desarrollo de muchas organizaciones. Y esto exige de alguna manera que estas habilidades que inicialmente pensamos son importantes, por ejemplo, en un grupo de trabajo, cómo entonces se vienen a desarrollar en un grupo de trabajo a través de estos medios tecnológicos. ¿M? Entonces siento que allí la parte investigativa para entender cómo se dan estos procesos, cómo se construye a través de estos procesos y cuáles son de pronto las mejores formas para desarrollar estas habilidades a través de estos medios tecnológicos es un campo importante por explorar, pero también es el reto, y es el reto a cómo se desarrollan estas habilidades, no en un contexto presencial, sino en un contexto virtual, ¿sí? Y allí el reto es significativo para las empresas y quien mejor lo logre sentiría que es quien va a tener probablemente mayor éxito en el manejo organizacional. Gracias, maestra Adriana. Sin duda, estos tiempos de pandemia han cambiado las necesidades. Incluso pensaba yo que la comunicación, ¿no? Antes nos decían, siempre anda con una sonrisa. Ahorita ya no se puede ver nuestra sonrisa con el cubrebocas. Las personas que leen los labios para poder entender van a tener que desarrollar alguna habilidad diferente, ¿no? Sin duda ha cambiado eso, ¿no? Y como ha cambiado las posibilidades, cambia también nuestras necesidades. Muchas gracias, maestra Ariana. Termino la ronda de preguntas con la maestra Mariela. La misma pregunta, maestra. ¿Cuáles son los retos actuales y futuros de desarrollo de las habilidades en tiempos de COVID-19? Gracias. Sí, yo creo que siguiendo la línea de Adriana, yo creo que conocemos ahorita que son muy importantes las habilidades blandas dentro de la organización. Con todo lo que está ocurriendo, se identificó aún más. Sabemos cuáles son las más importantes que debemos de empezar a desarrollar y buscar, o sea, desarrollar internamente y buscar en los procesos de reclutamiento, pero definitivamente el proceso de desarrollarlas va a ser un gran reto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo digital. Porque actualmente las entrevistas que hacemos, por ejemplo, para reclutar a alguien, pues son digitales. Son pocas las que tenemos presenciales y traes pues el cubrebocas, la distancia. Los programas de aprendizaje que estamos desarrollando son pensados dentro de un ambiente digital, que aunque hay muchas herramientas que se han desarrollado para hacerlo muy dinámico, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo he tenido varios cursos en este tiempo y yo batallo para estar en la computadora y estar poniendo atención y participando en todo. He batallado aún más, que cuando estaba de manera presencial se me hacía mucho más sencillo. Estamos viendo que es un choque de generaciones, porque a lo mejor para algunos como yo, que a lo mejor es difícil para mí aprender de manera digital, y para otros va a ser más sencillo porque están acostumbrados, porque vienen de otra generación. Estamos viendo que hay personas, igual que he tenido gerentes que no quieren entrevistar de manera digital porque no es lo mismo, porque quieren verlos, pero pues sigue siendo lo mismo porque traen la máscara. Entonces, y sí, entiendo la parte que, bueno, a lo mejor la vivencia es distinto, pero estamos en un proceso de adaptación. Estamos en un proceso de adaptación todos y tenemos que desarrollar mejores herramientas, mejores procesos para poder desarrollar estas habilidades dentro de la organización. Entonces, para mí el reto principal es esto, es cambiar todo hacia lo digital
y que todos nos podamos adaptar y que funcione de manera efectiva para todos. O sea, cómo los demás van a aprender o desarrollar una habilidad blanda de manera digital por lo general, o al menos ahorita que tenemos un futuro incierto, no sabemos cuándo volvemos a estar aislados, no sabemos realmente si pudiera volver a suceder. Entonces, pues realmente tenemos que pensar ante, pues si ocurre, tiene que ser mejor digital. Entonces, como sabemos, las habilidades blandas son difíciles de desarrollar y muchas se desarrollan en la interacción con las personas, etcétera. Entonces, pues estamos viendo estas dificultades, ¿no? De manera digital. Si de por sí son difíciles, de manera digital, pues va a ser un poquito más difícil. La interacción virtual, pues va a ser de una computadora a otra. Las nuevas generaciones que vienen van a estar acostumbradas a estar un poquito más aisladas tal vez, ya tener esta cercanía virtual, pero no tanto a la presencial. Entonces, definitivamente va a ser un choque de generaciones, de mucha adaptación y de mucha estrategia de ver cómo hacemos match con todo eso y podemos hacer realmente cuestiones efectivas para poder desarrollar. Muchas gracias. Al contrario, pues realmente es un reto, ¿no? Y se repite el mismo tema, ¿no? La necesidad de adaptación, la necesidad de que estas nuevas herramientas, estas nuevas necesidades están aquí y tendremos que hacer frente a ellas, independientemente de la organización en la que participemos, independientemente del formato que tengamos, es un nuevo reto, son nuevas formas de hacer las cosas. Y coincido con la de Mariela, definitivamente creo que las nuevas generaciones traen ya una habilidad diferente a esas herramientas digitales, ¿no? Es una ventaja. Sin embargo, ellos tendrán que desarrollar también habilidades personales, ¿no? La comunicación, la integración, la actitud positiva, etcétera. Algunas habilidades que son necesarias también el día de hoy. Bien, terminamos con esto la ronda de preguntas. Vamos a ver el chat, algunas preguntas que hay, están por ahí. Me gustaría preguntarlo y que me diga quién quiere contestar y si alguien más desea contestar la misma pregunta, por supuesto. La primera pregunta Herminia Marreros Correa, dice, ¿qué estrategias o metas nos sugiere a los estudiantes para hacer prevalecer la inteligencia emocional? Hola, ¿y cualquiera puede contestar o como? Por favor. Sí, lo que Perdón. mencioné es que quien nos haga favor de contestar, pero si alguien más desea complementar o participar contestando la pregunta, se los agradezco. Adelante, maestra María, Ok. por favor. Bueno, pues primero que nada para la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que desarrollar es la autoconciencia, empezar a trabajar en conocernos a nosotros mismos. Hay distintos ejercicios que podemos realizar para esto. Primero que nada yo recomiendo pues leer un poquito de inteligencia emocional, de cuáles son lo que lo constituye y empezar a desarrollar esta autoconciencia a través de ejercicios. Los ejercicios son a través de la reflexión. Incluso hay uno que se utiliza mucho, que es el diario de las emociones, que consiste en llevar una libretita, un diario en el cual al final del día o cuando a la mitad del día, cuando ustedes tengan libre, puedan ir anotando algo lo que les pasó y sobre todo cómo se sintieron ustedes y cómo reaccionaron ante eso, para que después lo puedan volver a leer, cuál fue la situación, cómo se sintieron, qué pasó. Y en futuras ocasiones, el estar escribiendo y volviendo a leerlo les va a ayudar cuando estén en la situación a reconocer cómo se están sintiendo o qué cosas los llevan a sentirse de tal forma. Ese es el primer paso, primero conocernos a nosotros mismos, no nada más en emociones, sino también en cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, para después de ahí ya irnos al siguiente paso, que es toda esta gestión de la emoción. Gracias, maestra Mariela. ¿Alguien más Gracias. quiere contestar? Sí, adelante, maestra Adriana. Por favor. Bueno, mil gracias. Bueno, pienso que bueno, inicialmente lo que plantea la maestra Mariela es muy claro. Nosotros debemos tener una claridad de cuáles son las emociones que nos gobiernan en un momento determinado, pero también siento que es importante entender la emoción en el contexto específico, ¿no? O sea, nuestras emociones de alguna manera nos van indicando varios aspectos a nosotros que sí nos permiten conocernos mejor, pero siento que es importante
hacer claridad de cuál es la emoción que estamos sintiendo en un momento determinado, en qué momento la estamos sintiendo y esto, ¿por qué nos sucede? ¿No? Es entrar a hacernos estas preguntas y de alguna manera también jugar con este aspecto de la empatía, ¿sí? Es decir, entender cómo o qué expresan las emociones de la otra persona. Y cuando logramos de alguna manera ponernos en el lugar, ¿cierto? Y bueno, y no tanto ponernos en el lugar, pero intentar pensar qué es lo que le sucede a la otra persona, cuáles son las emociones también de la otra persona. Seguramente podemos hacer una conexión entre lo que siente el otro, lo que sentimos nosotros y entender mucho mejor en el contexto qué es lo que está sucediendo y qué tendríamos que hacer al respecto. Sería como un valor agregado a lo que plantea la maestra Mariel. Muchas gracias, maestra Adriana. Maestro Armando, ¿quiere comentar algo al respecto? A nivel de 3 tips muy concretos y aterrizados. Número 1, escucha más de lo que hablas. Número 2, sé empático. Número 3, genera confianza. Son 2 cuestiones aquí de procesos. Estamos hablando de diálogos productivos y orientación a la acción. Los diálogos productivos, paradójicamente, alguien tiene que hablar menos y escuchar más. Gracias. Muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, pregunta Miriam Lucía Rodríguez Ramírez. Dice, ¿qué ejercicio podemos realizar ahora que es virtual? A mí me gustaría que me lo pasaran para mis clases en línea, por favor. Voy a poner atención. Bueno, ya que interrumpí, no es chiste, es un tema. Los MIUR no se presentaron al inicio de la pandemia. Están ahorita en este semestre. El modo avión o el modo mute, el mudo, ya es una personalidad pasivo-agresiva, si me permiten ser muy drástico, y es una forma de manifestarse todo lo que se está viviendo de una situación virtual. Muy complejo manejar sesiones en donde son monólogos eternos y no hay participación. ¿Qué hacer? Pues lo contrario, fomentar a la opinión y a la participación, pero poniendo reglas desde el inicio. Que el desempeño se mida en base no a una calificación, sino a un nivel de opinión y participación. Gracias. Maestro Armando, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Maestra Mariela, maestra Adriana. Pues solo para complementar lo que dice el maestro Armando, pues realmente sí, todo este aprendizaje en el aula virtual es muy difícil también para nosotros como maestros. No hay un ejercicio así como que puntual, depende de lo que estés enseñando, vaya, pero sí es un reto porque pues mucha gente tiene la cámara cerrada o no participan, entonces te sientes como que estás hablando solo totalmente. Entonces, sí ha implicado para nosotros ponernos muy creativos para ver qué dinámicas o qué cuestiones podemos hacer para estar invitando al diálogo. O sea, ahora el aula es mucho invitar al diálogo y a la reflexión para que las personas participen de manera activa y utilizar herramientas digitales también para poder fomentar esto. Entonces ya cada vez hay muchas como Kahoot o Mentimeter que te ayudan con este tipo de cuestiones a ponerle un poquito más de creatividad y dinámica. Gracias, maestra Mariela. Bien. Yo tenía, bueno, una duda inicialmente ante la pregunta, cuando preguntaba sobre el ejercicio, no sabía si era desde la parte de la docencia o en la parte ya del ejercicio profesional. Sin embargo, claramente hay una sensación muy diferente y uno la experimenta cuando las personas abren la cámara a cuando la tienen cerrada, ¿sí? Y se ha podido expresar, se ha podido sentir y por parte de muchos estudiantes
el expresarlo también, pero también es muy curioso y a veces difícil de entender por qué me cuesta prender la cámara, ¿no? O sea, a muchos estudiantes realmente les cuesta mucho, por más que de pronto generamos dinámicas, estrategias para que las prendan, es muy, muy difícil. Y en el contexto laboral, un poco más desde lo personal también, ha habido también esa posibilidad de que siempre tenemos la cámara prendida y eso de alguna manera permite como que la interacción sea un poco más clara, los procesos de trabajo, ¿cierto? Las acciones que se desarrollan, los objetivos, las estrategias, digamos que generen de alguna manera como esa conexión que se daba en lo presencial, pero que de alguna manera pues lo manejamos así, pero viéndonos es muy diferente. Y siento que el vernos de alguna manera garantiza unos compromisos, garantiza una atención, ¿cierto? Como yo sé que el otro me está viendo, como sé que no estoy en otras cosas y que estoy aquí plenamente escuchando lo que el otro dice. Entonces, siento que en el plano del organizacional, el ejercicio de lo virtual sí es muy válido para que tenga como esa certeza también, esa responsabilidad, y un poco la coherencia frente a lo que se desarrolla como trabajos que se realizan, pues sea de alguna manera con esa apertura y esa conexión que se da. Y pues coincido con mis compañeros en el sentido de desde la docencia es complejo, sí, se siente extraño a veces porque vemos letras, a veces de pronto vemos las foticos y nos indican algo, pero digamos que se han venido desarrollando estrategias y hemos visto cómo tienen un efecto, algunas un poco mayor que otras. Y esto nos invita también como a fortalecer esa parte de la formación docente para poder entender un poco más cómo se dan esos procesos y dinamizarlos también desde allí. Gracias, maestra Adriana. Paso a la siguiente pregunta. Pregunta Wilson García. Dice, las habilidades son, sin lugar a duda, aspectos del ser humano que le permiten transformar, cambiar, potencializar las dinámicas en los diferentes contextos sociales, desde la creatividad, la innovación y la construcción de sentido en las organizaciones. ¿Cómo se aportaría en el fortalecimiento de las habilidades blandas? Por favor, maestra Adriana. Bueno, interesante pues el planteamiento porque bueno, si bien algunas están incluidas un poco la creatividad dentro de una de estas habilidades, la innovación y la construcción de sentido, pues son aquellas como directrices que mueven, ¿cierto?, a la persona a querer desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces acá cuando él dice desde la creatividad, la innovación y la construcción de sentido en las organizaciones, ¿cómo se aportaría en el fortalecimiento de las habilidades blandas? Pues claramente la creatividad implica esa apertura que tiene que existir para uno moverse en un contexto diferente, para ver más allá, para ver cosas diferentes de las que uno siempre pues estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, la creatividad es vital en ese sentido. Y un poco la creatividad conectada con la innovación, como algo que ya conocíamos, porque pues muchos manejamos el internet, las redes sociales, ¿cierto? Cómo esto lo ponemos a disposición, ¿cierto? De cada una de nuestras actividades laborales. Y en el ejercicio del rol y del psicólogo organizacional, pues de alguna manera también exige ese trabajo con la comunidad que es la organización y que pone en juego que desarrollemos diferentes dinámicas, que inventemos diferentes cosas, que utilicemos lo que teníamos y lo transformemos a un aspecto digital y esto pues nos permita de alguna manera generar procesos desde allí, ¿no? Y la construcción de sentido, Em, pues es que ese ya es un tema bien profundo, ¿no? Cuando yo hablo del sentido y el significado que le doy a algo, tiene que ver con la convicción de lo que cada uno tiene cuando eligió su profesión, ¿cierto? Del conocimiento que tiene de la organización,
de la proyección futura que tiene. O sea, hay muchos aspectos allí que se ponen en juego como para definir si yo le doy sentido, significado a ese tipo de procesos. Pero pensaría que sí, un poco tener esa apertura y poder comunicarse bastante con las personas de alguna manera puede optimizar el desarrollo de otras habilidades blandas también. Gracias, maestra. ¿Alguno de los otros dos panelistas quiere hacer algún comentario? Maestro, más que una pregunta, yo creo que es una afirmación. Yo le quitaría los signos de interrogación. La innovación, la creatividad y la construcción del sentido en una organización apoyan a las habilidades blandas, no cómo apoyan a las habilidades blandas. Entonces, a la persona que hizo la pregunta, gracias por la afirmación. Gracias. Muy bien, paso a la siguiente pregunta. Es una pregunta directa. Para usted, pregunta Carolina Quiñones, perdón. Para usted, ¿cuál es la habilidad blanda que más realiza? Interesante pregunta. Quedamos que no iba a haber preguntas difíciles. Podemos dejársela de tarea a los panelistas, ¿no? Para que reflexionen, para que lo piensen detenidamente. Es que suena muy petulante y pretencioso. Pero bueno, para eso están las evaluaciones de desempeño y el 360. Que no nos dejarán mentir, los Assessment Center. Definitivamente lo mencioné en mis comentarios, desarrollo de colaboradores. Gracias, maestro. Sí, bueno, yo creo que una habilidad blanda que más se realiza, la comunicación efectiva, pienso que, bueno, un poco también desde el enfoque que cada uno utilice, ¿no? Pero siento que es viable y que genera como ese puente para desarrollar muchos otros aspectos dentro de lo que implica la relación con el otro en una organización, ¿no? Entonces, pensaría que la comunicación efectiva es importante también. Yo solo para complementar, digo, para mí sería la parte de, pues yo creo que de inteligencia emocional. O sea, todo, porque en sí ya engloba también muchas cuestiones, entonces, que más se realiza y que más se debería desarrollar, para mí es esa. Gracias, maestra. Vamos a leer 3 preguntas más por cuestiones de tiempo. La siguiente pregunta es Stephanie Cristal Gómez Padilla. Pregunta, ¿qué estrategias podemos implementar para desarrollar las habilidades blandas en la organización dentro del entorno virtual? Bueno, ya lo mencionaron mis colegas hace rato y creo que funciona bastante bien. Y más que una respuesta voy a dar una anécdota. Hace 20 años me enfrenté a tener que estarnos comunicando por teléfono. Había toda una estructura en México que manejaba, voy a dar la marca, no me están pagando, pero era la única, Telmex, y teníamos un paquete dentro de la compañía que podíamos hacer conferencias con 20 personas al mismo tiempo a través del teléfono. Y era un tema despersonalizado totalmente, porque si ahorita al menos ves el icono de alguien y el nombre de alguien, y tú dices, bueno, es un acto de fe, ahí está. Imagínense hablarle al teléfono y estar con el teléfono. Es que me están escuchando, están todos ahí, quién sabe. Hace 20 años, esa era la tecnología. Bueno, después evolucionó a las videoconferencias, que esas como eran muy costosas, se manejaba programada, con autorización y muy eficientes. O sea, tenías que ser muy eficiente para poder utilizar ese medio.
Después esto evolucionó y bueno, llegamos a lo que es ahora la videoconferencia instantánea. Y esto no solamente a través de plataformas, sino el mismo link, las mismas ciertas redes sociales, te comunicas 3, 4 personas al mismo tiempo. En ese sentido, cuando me tocó viajar mucho a Sudamérica, pues yo tenía en las tardes, cuando llegaba al hotel, mis videoconferencias con mis hijos, ¿no? Y hablaba con mi esposa que estaba en su habitación y mis hijos en las suyas, y hacíamos un WhatsApp tripartita, o 4 creo que ya después hubo la posibilidad. Pero estábamos hablando que era ajeno a la pandemia. Llega la pandemia y todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? Agarra tu computadora y nos vemos y te conectas desde casa. Porque la estructura ya estaba. Yo creo que más bien esto nos obligó a muchos, más que no estábamos en ese sentido, a hacerlo. He escuchado patrones de ciertas organizaciones que todavía dicen, no, es que yo no sé si mis compañeros que están en su casa están siendo productivos. Pues muy sencillo, los indicadores duros de negocio te lo van a decir. ¿Has perdido? ¿Ha bajado? ¿Ha cambiado? ¿Estás en números rojos? No. Entonces sigue siendo un tema de pensamiento, de habilidad plana. Gracias. Gracias, maestro. Por favor, maestra Adriana. Bien. Bueno, a mí se me ocurre como estrategia para poder desarrollar la habilidad blanda en el entorno virtual. Bueno, me viene a la mente este proceso de los niveles de observación, ¿no? Ahora pues todas las sesiones las grabamos y es interesante verse uno después, observarse en la grabación, ¿no? Entonces, ver cómo estoy comunicándome, cómo estoy ejerciendo el liderazgo, de pronto ver cómo se resolvió el problema, si se resolvió o no, entrar como con unos focos de observación en función de lo que son las habilidades blandas. Pensaría que puede ser una estrategia, ¿cierto? Que nos permite como ir chequeando, ¿cierto? De cómo se está dando ese desarrollo y pensaría que hasta dentro de un proceso de investigación sería viable plantearlo de esa manera para poder identificar e ir fortaleciendo como lo que implica el entrenamiento, pues, en estas habilidades. Se me ocurre esa idea. Gracias, maestra. Maestra Mariela. Solo para complementar súper rápido, yo creo que una estrategia consistiría en primero identificar cuáles son las que queremos y después, por ejemplo, algo que estamos haciendo nosotros es que estamos creando cada vez más conciencia a través de comunicados, newsletter, de las juntas virtuales, conciencia sobre la importancia de desarrollarlas y abriendo espacios para poder practicarlas. Aparte de esto, también les damos lecturas y damos para que ellos tengan fácil acceso a talleres o ejercicios que los ayuden a desarrollarlas. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos pregunta Rodolfo Luis Camavilca Lozano. Pregunta, ¿las habilidades blandas serán una imposibilidad en los próximos años? ¿Quién de nuestros panelistas desea contestar? Bueno, yo pienso que hay procesos de transformación. Yo no creo que las habilidades blandas desaparezcan. Sí, realmente entramos a reajustarnos a muchos aspectos y seguramente las vamos a desarrollar y como lo planteamos a través del panel, pues será de otra manera, pero estarán. ¿Alguno más quiere comentar al respecto? Si no, para pasar a la última pregunta. Por cuestión de tiempo, debemos de acotar las preguntas a esta. Vamos a hacerle llegar las preguntas a los panelistas para que nos
hagan favor de contestarlas y ya con la parte de que está personalizada ya podemos enviarle las respuestas a las personas que preguntaron. La pregunta de Ofelia Valverde Bebres dice, ¿y cómo se podría reforzar la comunicación vertical y horizontal? ¿Qué estrategias recomiendan? Bueno, pues de mi parte creo que esto tiene que ver mucho con la cultura de la organización y el tipo de liderazgo que se tenga. Entonces, yo creo que la estrategia principal es revisar o identificar nuestros líderes, el tipo de liderazgo, estilo que tienen y tratar de desarrollar una mejor comunicación, vaya, entre ellos. Una mejor comunicación vertical y en toda la organización de la misma manera. Identificar el estilo, qué es lo que más predomina dentro de la organización para que podamos entonces tener alguna estrategia. Dentro de lo vertical, pues sí es trabajar mucho con el liderazgo para que ellos puedan practicarlo y hacerlo efectivo. Y ya con toda la organización para que funcione de la misma manera y baje a todos los niveles. Gracias, maestra Mariela. Lo que nos ha funcionado ya en la práctica es identificar los líderes informales, como bien comenta la maestra Mariela. De hecho, en el último estudio de clima organizacional de la compañía, agregamos algunas preguntas abiertas y las ligamos para hacer una sociometría y poder identificar ese tipo de liderazgo ascendente, descendente, colateral. Sobre todo en personas que no tienen un cargo dentro de la organización. Afortunadamente se pudo hacer un levantamiento de datos de más del 93%, que eso nos permitió identificar todos los líderes informales de todos los departamentos. Y ahora esa información la resguardamos muy bien y la estamos compartiendo para poder integrar en ciertas estrategias, células de trabajo. Estamos invitando a todas esas personas, porque ellos son verdaderamente los voceros de esa comunicación horizontal, que yéndonos a las teorías que todos conocemos, la comunicación horizontal es la que tiene mucho mayor peso y poder, aunque sea una mentira. Más que la comunicación formal o vertical, la horizontal tiene mucho mayor peso y credibilidad. ¿Por qué? Porque es un tema de empatía, de confianza, de cercanía, de approach, de engagement entre las personas, que probablemente con las organizaciones no está así. Le crees más a tu compañero que a tu jefe. Eso dice la teoría y eso vemos en la práctica. Entonces, ¿cómo hacer para que dentro de esta evolución en las habilidades humanas o competencias humanas tomemos en cuenta las teorías de comunicación horizontal y vertical? Identifica a tus líderes informales y conviértelos en parte de la estrategia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra sesión. Voy a pedir a los panelistas unas palabras de cierre respecto al tema que se desarrolló el día de hoy. Vamos a tratar de ser breves. De 3 minutos aproximadamente, por favor, su cierre. Empezamos con la maestra Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Pues todo un placer estar acá con todos ustedes. Yo quiero invitar a todos los participantes a este evento a que indaguen sobre este proceso de las habilidades blandas. Realmente es un tema muy interesante que, como lo vimos a través de este panel, nos abre muchas posibilidades tanto de la investigación como de experimentar en estos nuevos procesos y exigencias del momento actual que vivimos, el desarrollo de las mismas. Y también dentro de su proceso formativo, ¿no? O sea, esmerarnos por desarrollar esas otras habilidades
que más allá también de ser un valor agregado, pueden realmente ayudar a generar un ambiente sano, un ambiente de crecimiento y evolución dentro de la empresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra. Continuamos con la maestra Mariela, por favor. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, por la asistencia. Ojalá que realmente todo lo que pudimos aquí discutir pues les sea de bastante utilidad y aprendizaje. Creo que a través de todo el panel, bueno, se dieron cuenta de que realmente esto de las habilidades blandas está teniendo un auge en las empresas actualmente. Entonces, yo creo que solo como cierre es decirles, sí, sigan desarrollándose en lo técnico, especialícense, estudien mucho, pero no dejen de lado la parte humana. No se dejen de lado ustedes, sigan ustedes fomentando ese autoconocimiento, esa resiliencia, ese de cómo manejar el estrés o los conflictos, porque al final también les va a ser de mucha utilidad dentro de la organización, dentro del trabajo que ya decidan emprender. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra. Concluimos con el maestro Armando, por favor. Gracias, qué honor para cerrar el comentario final y agradeciendo a mis compañeras, la maestra Mariela y la maestra Adriana. Todo el tema de habilidades blandas, soft skills o competencias humanas, en este momento ya está a nivel de un resultado duro de negocio. O sea, para las compañías ya no es extraño que se hable de utilidad, retorno de inversión y de resiliencia, trabajo en equipo, en fin, muchas habilidades que ustedes conocen. Entonces, en ese sentido, el ser humano está realmente ocupando la posición que merece y es en la línea más alta de todo el proceso productivo, operativo de negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una frase de un colega que me gusta mucho que menciona que la psicología genera la economía. Y tiene razón. O sea, el ser humano genera todo lo que ustedes consideren a favor y en contra. Y por último, me gustaría cerrar con una frase del Principito cuando riega su rosa en la luna, que dice: he aquí mi secreto, que no pude ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. No dejemos nunca de soñar, de pensar, de sentir y de amar. Buenas noches a todos. Muchas gracias, maestro. Muy bonito cierre. Muy bien, pues vamos a pasar a la parte del reconocimiento de nuestros panelistas. Le voy a pedir a la maestra Milagros que nos haga favor de leer los reconocimientos para nuestros panelistas, por favor. Gracias, maestro Juan Muñoz. Pues felicidades a cada uno de nuestros invitados, nuestros panelistas, por compartir grandes experiencias y sobre todo el conocimiento a todos los que nos acompañaron. Y bien, por parte de la Universidad César Vallejo, Universidad de Boyacá y la Universidad Autónoma de Nuevo León, se entrega este certificado de manera virtual a la maestra Mariela Salinas de la Peña por haber participado como ponente del webinar Jueves Psicológico, Habilidades Blandas y su Desarrollo. Muchas gracias a la maestra Mariela. De la misma manera, se entrega el siguiente certificado a la maestra Adriana Margot Bautista Roa por haber participado como ponente del webinar Jueves Psicológico, Habilidades Blandas y su Desarrollo. Gracias. El siguiente certificado es para el maestro Armando Santillán Romero por haber participado como ponente del webinar Jueves Psicológico, Habilidades Blandas y su Desarrollo. Gracias.
Así también para el maestro Juan Muñoz Ríos por haber participado como moderador de este webinar, Jueves Psicológico, Habilidades Blandas y su Desarrollo. Felicidades a cada uno. Bien, pues de esta manera damos por concluido la actividad de este Jueves Psicológico, agradeciendo a cada uno de los participantes y de las ponencias de la maestra Adriana, del maestro Armando y de la maestra Mariela. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Buenas Miguel. noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Adiós. Saludos a todos. Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad.